Este año hemos propuesto, pues el tema de nosotros es con Cristo y en Cristo. Ayer, ustedes siempre están manejando conmigo. Tengo más de un mes que no predicaba, ¿cierto? Entonces, ya algunos están diciendo, bueno, pastor nada viene a cobrar cheque y listo. Entonces, pero dando la oportunidad a los demás para que también ellos puedan predicar. Bueno, eh, quiero que hablemos algo hoy, es sobre el ideal cristiano, ¿no? Y vamos a hablar más que todo de la imagen de Cristo en nosotros. Y quiero iniciar con este comentario. Dice, todos los seres humanos tenemos un ideal, ¿cierto? Y por ese ideal nosotros vivimos, nos esforzamos y tratamos de alcanzar. Es lo que jalona nuestra vida diaria. Y la ética define eso como el sumum bonum, o sea, el más alto bien. Dicen que dentro del hombre siempre hay una gran aspiración, un deseo alto, y ellos lo llaman el sumum bonum, o sea, el más alto bien que una persona procura hallar. Como profesionales, como familia, como personas, siempre manejamos un ideal. En la familia también tenemos un ideal. Como profesionales también manejamos un ideal. Y la iglesia también como tal tiene un ideal. Y yo creo que aquí en la iglesia lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es el ideal de nosotros? Por ese ideal nosotros acá predicamos y todo eso. El ideal nuestro está sobre la base de un principio bíblico que está en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese fue el ideal de Dios con el ser humano, que el ser humano fuera semejante a él. Dios quería tener una réplica de sí mismo y eso lo quería en el hombre. El único ser que puede hacer imagen es Dios. El ser humano no está llamado a hacer imagen. Y aquí es un poquito interesante porque si Dios hace una imagen, no es para inclinarse delante de ella, sino para que esa imagen se incline delante de Él. A lo contrario que hace el ser humano, que hace una imagen para inclinarse ante ella. Es diferente con Dios. La palabra imagen es la misma en toda la Biblia. ¿Oyeron? No cambia. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, cuando los reyes persas, los babilonios, ellos mandaban a hacer réplicas de ellos, los césares, imagen de ellos. ¿Para qué? Porque eso era lo que les daba la omnipresencia a ellos en diferentes partes. Entonces ellos se hacían omnipresentes a través de las imágenes. Y por eso las monedas llevaban la imagen de ellos, para ser omnipresente. En en los consejos o las puertas de la antigüedad, como el emperador o el rey no podía estar, entonces hacían una imagen de él y esa imagen estaba allí en el consejo. Y en esa imagen, con la presencia del rey, se tomaban las decisiones. Pero había presencia de el emperador o el rey y entonces se trajo la costumbre. Yo pienso que Dios lo que está pensando es que nosotros como seres humanos también lo representemos a Él en todo lugar. Somos una representación de Dios. Dios quiso también hacerse omnipresente a través de nosotros. Y donde hay un ser humano, ahí está Dios. Entonces, la imagen
el deseo de Dios y el ideal de Dios era que nosotros le representásemos a Él como Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios estampó en él, en nosotros, su imagen para que nosotros nos pareciéramos a Él. Ahora, cuando hablamos de la imagen de Dios, no estamos hablando de nada físico. Nada físico. En ningún momento quiere decir eso. La imagen de Dios en el ser humano se refiere, son a sus atributos y a su carácter. Por ejemplo, Dios es eterno, nos hizo eterno a nosotros. El único ser de la creación que es eterno es el hombre. El hombre es eterno. ¿Oyeron? Sea que vaya a pasar al infierno su eternidad o sea que vaya al cielo a pasar su eternidad, pero es eterno. Está hecho a su imagen. Dios es un ser espiritual. Dios hizo al hombre espiritual. Por eso el hombre es inclinado a la adoración, a la búsqueda de Dios, porque es un ser espiritual. Esa es la imagen de Dios. Dios es un ser con conocimiento. Dios hizo al hombre con entendimiento. Le hizo una mente, un razonamiento igual que él. Dios es un ser con libre albedrío de tomar decisiones. Dios hizo al ser humano así, para que tome sus propias decisiones. Dios es un ser de amor y hizo al hombre emocional. Dios es un ser emocional. Dios también se emociona. En la Biblia podemos ver cómo Dios se emociona también. Interesante, ¿no? Y hizo al hombre así también, un ser emocional. Dios es Dios es un ser en relación. Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman la familia divina. Están en relación. Hizo al ser humano en relación. Nosotros todos necesitamos de las relaciones de otros, ¿cierto? No podemos vivir aislados. Una persona que se aísle porque no es normal, tiene algún problema, ¿no? Entonces, esa es la imagen de Dios en nosotros, no es otra cosa, ¿no? Pero esta imagen de Dios en el hombre fue trastocada por el pecado. Cuando Adán pecó, la imagen de Dios en el hombre se trastocó. O sea, aunque el pecado no logró quitarla, pero sí logró trastocarla. En el ser humano la desequilibró, pero desde entonces Dios se ha propuesto en restaurar esa imagen de Dios en el ser humano. Y últimamente lo ha venido a hacer por medio de Jesucristo. Entonces, debemos entender aquí una cosita primero, un asunto teológico. Bueno, lo primero es lo que yo les hice entender ahora, que la imagen de Dios no es un asunto físico, sino más que todo del carácter. Y hay una segunda cosa que debemos entender, y es esto. Debemos entender primero que cuando hablamos de la imagen de Dios en el ser humano, entonces debemos entender que desde Cristo para acá, déjenme les digo lo siguiente. Cuando Dios nos creó, todos recibimos la imagen de la creación. Todo ser humano lleva la imagen de la creación. Y aunque el pecado la trastocó, no logró borrarla, porque todo ser humano, de alguna manera, todavía conserva los rasgos de la imagen de Dios. Porque no se necesita ser cristiano para amar a la familia, para respetar las leyes, para tener sentimientos, para decidir, para pensar. Esa es la imagen que Dios le dio al hombre. Y a pesar de que el hombre pecó, esa imagen continúa en el ser humano, sea cristiano o no sea cristiano. Ahora, pero de Cristo para acá ya hablamos de otra imagen, de la imagen de la redención. Entonces, hay imagen de la creación y hay imagen de la redención. Todos los seres humanos recibimos la imagen de la creación. Todos. Pero no todos tenemos la imagen de la redención. Que esa la recibimos cuando recibimos a Cristo. La imagen de la redención es dada y listo.
todos la tenemos, pero la imagen de la creación es recibida en Cristo y ella va tomando lugar en el ser humano a medida que la persona se va desarrollando en una relación con Dios. Lo que hace la imagen de la redención es que nos va a llevar a parecer a Cristo cada día, cada día. Y ahora lo vamos a ver cómo la Biblia lo dice. La imagen de la creación que trae todo ser humano y la imagen de la redención que es dada en Cristo. La imagen de la creación es dada una vez, la imagen de la redención se va desarrollando a medida que la palabra y el Espíritu Santo obra en la vida del cristiano. Así como la imagen de la creación distinguía a Eva y Adán del resto de la creación, así la imagen de la redención hoy distingue a los cristianos del resto de los humanos. O sea, lo que hacía distinto en la creación a Eva y Adán del resto de la creación era la imagen que Dios había puesto en ellos. Y eso lo hacía diferente del resto de la creación. Hoy en día, la imagen de la redención es la que nos va a distinguir del resto de los seres humanos. Esa imagen de la creación que tenemos ahora en Cristo Jesús, que eso nos es dada. Ok. Yo quiero que miremos 3 textos en la Biblia que hay un autor que ya murió, que es John Stott, un autor anglicano que es, pues, yo creo que fue lo mejor que dio el siglo que se murió en el 2009. Fue consejero personal de la reina Isabel, uno de los escritores más respetados. Él dice en su último libro que escribió como un testamento póstumo, yo tengo su librito, el último que escribió ya, él dice que cuando le enseñaron el catecismo de la iglesia anglicana, le enseñaron que el sumum bonum, el más alto bien, era, era hacer la voluntad de Dios, o glorificar a Dios, perdón, era glorificar a Dios. Y eso también me lo enseñaron a mí y a muchos de nosotros nos han enseñado, de acuerdo al catecismo, que el más alto bien de nosotros es glorificar a Dios, que glorifiquemos a Dios en todo nuestro quehacer diario. Dice, pero yo vine a descubrir esto últimamente, en mis últimos años, y por eso dejo este libro. Y él dice que el más alto bien que una persona puede lograr es ser como Cristo. Entonces, él propone 3 textos y dice que estos 3 textos amarran todo el alto ideal de la escritura, de toda la escritura. Y vamos para que los leamos. No sé si tienen allí. Romanos 8, versículo 28 hasta el 30. Estos textos los escogió él, no son de mi autoría que yo lo haya organizado así, sino que sí, Romanos 8, 28 en adelante. Él habla primero de un plan eterno que Dios tuvo desde la eternidad y que lo planeó desde ahí. ¿Ya lo tenemos? Dice, yo lo leo acá, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya lo tenemos ahí. Ok. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Seguimos. Diga eso. Porque a los que antes conoció, antes. Ahí la palabra antes, prorizo, en griego. ¿No? Antes conoció, prorizo, ver en el horizonte, ver con anticipación. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oye eso. Es el propósito eterno de Dios.
Por eso Él nos ha escogido. Por eso Él nos conoció de antemano. Ustedes no están aquí por casualidad. En la eternidad Dios los conoció a ustedes. Y sabían que iban a estar esta mañana aquí. Y miren la belleza, ¿no? Es que nosotros, Dios no estaba tirando dados con nadie, nadie aquí está fortuitamente. Todos estamos en un plan de Dios, anticipado de Él. ¿Oyeron? Hay gente que dice, no, que yo me metí evangélico, no, que yo me salí evangélico. Como si esto fuera un equipo de fútbol. No, aquí nadie se sale y se mete, no. Esto es un plan de Dios. Esto es muy serio. Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor. Nunca oren pensando que que Cristo es Padre. Cristo es nuestro hermano mayor. El Padre es Dios. La casa de Dios es la iglesia. Eso lo dice Pablo en Timoteo. Dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Esta es la gran familia que supera a las demás familias. A Cristo cuando le preguntaron, cuando le dijeron, mira, aquí está tu madre y tus hermanos, y él dijo, ¿quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Jesús no estaba menospreciando a la familia, lo que estaba diciendo dice que hay una familia mayor. Y la familia mayor es la iglesia. Usted puede ser hijo de que sea, lo que sea, pero el hermano suyo soy yo. Usted va a estar conmigo en el cielo. Y si su hermano que es de sangre no se arrepiente, él va a estar en el infierno, pero usted va a estar conmigo en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? La verdadera familia es esta. Por eso hay que aprender a tratarnos como familia. Esta es la familia que supera a la demás familia. El mes pasado terminamos hablando de la familia, ¿cierto? Así que por favor, yo soy su hermano Marco Díaz. Mire, yo quiero que completemos el pensamiento con el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. O sea, todo ese plan lo ha hecho Dios con nosotros. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y ahora nos ha santificado. Ok. Entonces, ese es un plan que se da en la eternidad, donde nosotros no teníamos conocimiento de eso. Aquí no hay decisión de nosotros. Es una decisión soberana de Dios. Él decidió escogerlo a usted y él decidió incluirlo en su agenda para su plan. Así que dese por bien servido, ¿de acuerdo? Y hay gente que se pone a pensar, ay, Julano, ¿por qué no lo metieron? Ya, bueno, yo soy plebero, te me ponga a pensar en eso. Lo importante es que usted está ahí metido. Entonces, John Stott dice que este es un plan eterno que Dios ha elaborado en el pasado. Y luego entonces él pasa a decir cómo se ejecuta ese plan y él lo llama el plan histórico. Este plan eterno, cómo se trae hoy en nuestro recorrido. Entonces, él utiliza este texto. Segunda de Corintios 3:18. Yo tengo todo el libro completo de él. Me gustaría compartirlo con ustedes, ¿no? Bueno, ahí lo tiene. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, él dice que ese plan eterno que se elaboró en la eternidad, ahora lo está ejecutando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está día tras día con nosotros trabajando
para llevarnos a la imagen de Cristo, que ese es el propósito que Dios se ha propuesto, que nos parezcamos a Cristo. Ahora, no vamos a parecer a Cristo en las barbas, ni en las alpargatas, ni en la mochila, ni nada de eso, no, no, no. Eso no. Nos vamos a parecer a Cristo es en el carácter, es en la forma de Él comportarse, de ser, cómo trató a su familia, cómo trató a los enemigos, cómo trató a los amigos, cómo trató a la gente, cómo se portó Cristo. Eso es lo que es ser como Cristo. ¿Oyeron? Entonces, este es el plan que tiene hoy con nosotros. Este plan se lleva a cabo en la vida diaria de los cristianos por medio del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, quien regenera la vida personal de nosotros, como Pablo lo dice en la carta a Tito. Vamos a colocar Tito. Sí sabes dónde encontrar Tito, ¿cierto? Sí, porque hay libros en la Biblia que son más enredados. ¿Cierto? Ya está. El capítulo, ya te digo el capítulo. Capítulo 3, versículo 3 en adelante. Tito. Yo pensé que era el santo más chiquito. Santito. Pero hay uno más chiquito, ¿cierto? Compañero de Pablo se llama Titico. Mire lo que dice. Estamos hablando de cómo ahora el Espíritu Santo está regenerando nuestras vidas. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, oiga eso, en otro tiempo que éramos nosotros, insensatos, rebeldes, extraviados, no travestis, sino extraviados. Y también, ¿no? Esclavos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia. ¿Quién conoce eso? Aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Ese era nuestro pasado. Y mire lo que hace ahora el Espíritu Santo. Sí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, oiga eso, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Imagínense, siendo malvados, vamos a hacer obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por el lavamiento del Espíritu Santo. Oiga eso. Entonces, ahora nosotros, en nuestro pasado, el Dios en Cristo nos ha traído y el Espíritu Santo es quien ha llevado a cabo toda esta obra de regeneración por la gracia que Él nos ha dado en Cristo. Entonces, hasta el 6, ¿cierto? Dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy a través de la palabra, llevándonos a la imagen de Cristo, formando en nosotros esa imagen cada día a través de la palabra, que nos parezcamos a Él. Y el autor, John Stott, dice que además del plan eterno, el plan histórico, también hay un plan escatológico. Cuando hablamos de escatología nos referimos hacia adelante, hacia el tiempo que viene. Entonces, él utiliza este texto. Entonces, con este texto, él complementa todo el ideal cristiano de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ese señor, ahí es. Es Primera de Juan, oíste, no es Juan. Casi te pasa como el pelado que le mandó la carta a la novia. Y ahí en Primera de Juan dice, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero en Primera de Juan, pero él se le olvidó el 1. Y puso fue Juan 4:17, dice, porque 5 maridos has tenido y que ahora tienes una. Cerro, acabó el noviazgo.
Se acabó el noviazgo. Dices, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga eso, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué belleza. O sea, hacia la eternidad, ¿qué nos espera? Ser semejante a Cristo. En la eternidad todos seremos semejantes a Él. Así que usted no se preocupe si es muy maluquito, que usted se va a parecer a Cristo. Vamos a ser semejantes a Él. Entonces, John Stott nos propone este ideal, ¿no? Dice, un propósito eterno, un propósito histórico y un propósito escatológico. Entonces, yo creo que es buen consejo. Y ahora sigo yo para terminar, ya aquí ya no va doctor Stott. Yo hablo aquí del afán de Pablo. Mire el afán que tenía Pablo con este ideal, el ideal cristiano, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oye eso. Y aquí está. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, ¿sí? Ya lo colocaron todo. Entonces, Pablo dice que lo que él ha constituido, lo que Dios ha constituido como pastores, como evangelistas, maestros, apóstoles y profetas, tienen como fin perfeccionar a los santos. Eso es lo que estoy haciendo yo en esta mañana como pastor. Perfeccionar. La palabra perfección ahí más que todo remendar. Remendar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de fe, al conocimiento del Hijo de un varón perfecto, a la medida, oiga eso, ahí lo tenemos, el 13, a la medida, es el que quiero, hasta que todos lleguemos a dónde, a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, oiga eso, más que todo maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Barbaridad. O sea que nosotros podemos llegar a ser como Cristo. Ahora, tenemos que entender aquí que, que Cristo tiene dos naturalezas, ¿cierto? Una divina y una humana. Nosotros nos estamos refiriendo a la naturaleza humana, no a la divina, pues. Él es Dios. Pero como ser humano, Cristo se manifestó como ser humano para que nosotros tuviésemos un referente, un modelo, y podemos llegar a ser como Cristo. Claro que sí. Y Lucas lo dice, en Lucas 6:40 dice que el discípulo no es mayor a su maestro, pero si el discípulo se perfecciona, será igual a su maestro. Y eso es un reto grande para nosotros. La palabra plenitud es plero, no va más allá, no va más allá. Cristo es la medida y Cristo es la medida de todos nosotros. El discipulado que no nos ayude a ser como Cristo no sirve, no es legítimo. Toda enseñanza, todo discipulado en la iglesia debe conducirnos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, que la iglesia se parezca a Cristo. Cuando una iglesia se parece a Cristo, es una iglesia que ha crecido.
Y ese era el afán de Pablo. Y miren, quiero mostrarles otro texto. Perdonen porque les estoy mostrando muchos textos, no me detuve hoy a hacer ese un texto. En Colosenses, capítulo 1, versículo 27 y 29. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo a todo hombre. Por eso predicamos, por eso amonestamos, por eso aconsejamos y nos angustiamos. Cuando la iglesia no crece a la imagen del Señor, uno se angustia. Dice, a fin de presentarlos perfectos en Cristo. Y dice allí el 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, ese era su trabajo, presentar a los hombres perfectos en Cristo. Y ahora miren este texto, Gálatas 4:19. Hijito, aquí le volaron la piedra a él, ¿no? En la carta tiene la piedra volada en toda la carta. Porque ellos habían cambiado algunas cosas. Cuando usted entra en la carta de los Gálatas, usted sabe que Pablo entra en todas las cartas saludando a los hermanos. Aquí ni saluda, ni aquí va directo. La piedra volada al hombre. Y llega un momento y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Bueno, y Pablo cuando estuvo pariendo. Pero yo no sé cómo que le contaron, ¿no? Las mujeres saben aquí que es un dolor de parto, ¿cierto? Ah, eso que es tremendo, ¿cierto? Y Pablo hace la metáfora y dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es mi angustia, Pablo decía. Y es la angustia, pues, que tenemos en Cristo. Y aquí viene el sumum bonum de Pablo y con esto termino. 1 Corintios 11, versículo 1. Ojalá que yo también pueda decir esto entre ustedes. Ahí está. Este es el reto más grande de un pastor. Y un pastor le puede decir a la iglesia, si hacen como hago yo, han hecho como Cristo. Y este es el reto de nosotros. Y Pablo lo alcanzó. Y él le dijo, tanto a la iglesia de los Corintios, a sus comunidades le dijo, imíteme a mí. Y han imitado a Cristo. Vaya. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que ese es un buen reto para nosotros como iglesia. Una iglesia no es grande cuando tiene mucha gente. Una iglesia es grande cuando su gente se parece a Cristo. ¿Me oyeron? Y yo les invito, aquí podríamos preguntar, pero, ay, ¿y cómo imitamos a Cristo? Bueno, en la próxima clase les voy a decir cómo imitar. ¿Oyeron? ¿Cómo se imita al Señor? ¿Qué hacía Él? ¿De acuerdo? Pero hoy, esta es nuestra lección de hoy para llevar a cabo nuestro tema con Cristo y en Cristo. Podemos cortar ahí, ¿ya oyeron la grabación? Porque hoy